Hubo una confusión, sí, la doctora me había dicho que de 10 a 12 y yo creí todavía que íbamos a tener clase de 11 a 12. Entonces, mañana yo creo que sí van a ser íntegras las 2 horas y ya a la partir de la próxima semana sí quedamos así como estaríamos hoy, ¿de acuerdo? Ya les había dicho que las clases, pues a ver si las podemos hacer híbridas o semipresenciales eh, para no exponernos todos, ¿verdad? Y la otra cosa, empezarlas cuando ya tenga yo mi tercera dosis. No me la he aplicado porque yo tuve, cuando llegó la vacuna aquí, yo tenía COVID y no pude yo aplicarme la dosis de refuerzo. Entonces, estos días, ayer, hoy y mañana, se están aplicando vacunas y espero tener la oportunidad de entre hoy y mañana de aplicármela. Entonces, yo creo que en la próxima semana empezamos las clases de forma híbrida o semipresenciales, como ustedes gusten. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muy Claro, ok, gracias. Entonces, nos quedamos en padecimiento actual. No hemos empezado lo de la disnea, ¿verdad? No, aún no. Muy bien. Entonces, la disnea en el paciente cardiópata es una manifestación de lo que conocemos como hipertensión venocapilar pulmonar. La hipertensión venocapilar pulmonar es la fisiopatología de fondo de la disnea en el paciente cardiópata y se puede definir como la sensación subjetiva de falta de aire. Una persona que está acostumbrada a caminar 20 cuadras, ahora se da cuenta que solamente con caminar 5 cuadras ya va muy agitado o no puede caminar más por la falta de aire. Es muy evidente que para él inició un síntoma que no tenía. O sea, él sabía que caminaba las 20 cuadras, ahora nada más con 5 cuadras se agita. La disnea en el paciente cardiópata es un síntoma progresivo, ¿sí? Puede haber disnea súbita, pues en pacientes que tienen un infarto en el miocardio y que tienen edema del pulmón, en pacientes que tienen un neumotórax espontáneo, etcétera. Pero la disnea en el paciente cardiópata que tiene una alteración estructural, una valvulopatía de fondo, la disnea se va haciendo progresiva. O sea, que empieza con disnea de grandes esfuerzos, evoluciona a medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos e incluso disnea en reposo. ¿Sí? Es la disnea progresiva que se desarrolla en semanas o meses. De tal forma que el paciente puede llegar a encontrarse en una etapa en la que hay un deterioro franco de su clase funcional, de un paciente que realizaba cierto determinado tipo de ejercicio, de repente siente que ya se cansa bastante al moverse o al caminar 2, 3 pasos y eso le ocasiona sensación subjetiva anormal de falta de aire. ¿Sí? Esta disnea, perdón, del paciente cardiópata es manifestado por la salida de líquido a nivel del espacio intersticial por una hipertensión venocapilar pulmonar. Vamos a poner de ejemplo el paciente eh, con, con estenosis mitral. ¿Sí? Les voy a dibujar acá un corazoncito. Aquí está la aorta que sale del ventrículo izquierdo. Y aquí está la mitral hacia abierta. ¿Sí? ¿Sí? La válvula mitral, acuérdense que esto va a ser nada más para ejemplificar cómo se desarrolla la disnea en el paciente cardiópata. Esta es una de las causas de disnea, la estenosis mitral. Normalmente la válvula mitral, que tiene 2 válvulas, es una válvula con un tejido fino, un tejido
valvular muy fino. Es una capita o una tela muy delgadita que esterza incluso a la palpación, y que tiene un movimiento flexible para cerrarse y para abrirse. ¿Qué es lo que abre la válvula mitral? ¿Quién me lo quiere decir? ¿Es la diástole? La diástole. O sea, la sangre que llega de De la aurícula. la aurícula y específicamente de las venas pulmonares, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Esa apertura de la válvula es una apertura pasiva, prácticamente causada por el empuje de la sangre que viene de las venas pulmonares, que pasan a través de la aurícula izquierda de forma pasiva, y al final del paso de esa sangre viene una contracción auricular, ¿no? Y el cierre de las válvulas, ¿quién las provoca? Pues la diástole. Ajá, o sea, ¿qué sería lo que, perdón? Sería lo contrario, la contracción del ventrículo. Ajá. ¿Qué función juegan ahí los músculos papilares o las cuerdas tendinosas? En el mismo cierre de las válvulas. Ajá. Y ahí, ¿cómo funciona o qué es lo que hace en los músculos papilares, por ejemplo? Porque hay enfermedades de los músculos papilares, por ejemplo, una ruptura por una necrosis o isquemia, que pone al paciente extremadamente grave, incluso mortal. Entonces, ¿cuál es la función realmente ahí de los músculos papilares? Se contraen y cierran la ahí el paso para que se abra la, ay, se me fue, la aorta y todas las otras venas. Entonces, al contraer, eso cierran el paso y la comunicación auriculoventricular para así abrir la otra zona. No. A ver, ¿qué más? Es cuando se relajan, ¿no? Las cuerdas del corazón, pues estas van a perder tensión y de esta manera, pues las válvulas se van a abrir. A ver, fíjense. A ver, ¿quién da más? ¿Quién tiene más otra idea? Fíjense bien. La sangre llega de la circulación pulmonar a través de las venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas. Llegan prácticamente en un gran volumen, pasan por la aurícula izquierda. En ese momento la aurícula izquierda funciona como una vía de paso nada más. La sangre llega, abre las válvulas, llena el ventrículo, y más o menos este llenado del ventrículo izquierdo con esta sangre, con un paso pasivo prácticamente, es un paso de sangre en forma pasiva, llena las dos terceras partes del ventrículo. Y el tiempo que ocupa en este llenado son las dos terceras partes de la diástole. Al final, cuando ya casi están llenos los ventrículos, la aurícula se queda con un remanente pequeño y termina por contraerse. No se había contraído hasta ese momento. Entonces, la fase final de la diástole, el llenado ventricular izquierdo, está compuesta de una contracción auricular. Las primeras dos fases de las dos terceras partes, de las tres terceras partes, las dos terceras partes iniciales, son por un llenado pasivo del ventrículo. Y la tercera fase, o la tercera parte del llenado ventricular, es por una contracción auricular. Se contrae. Pero en ese momento ya las valvas, ya prácticamente el ventrículo casi se llenó, y las valvas prácticamente están horizontalizadas. Aquí, ¿sí? Aquí llegan a horizontalizarse y a unirse
en sus bordes, en sus puntas. ¿Para qué? Para que cuando venga la contracción ventricular durante el término del llenado auricular, que se contrae la aurícula izquierda, se cierre la válvula y venga una contracción intensa del ventrículo izquierdo. Pero ahí, ¿qué función tienen los músculos papilares? Acuérdense que los músculos papilares están debajo de las válvulas, ¿verdad? Sí. Entonces sería que se contraen, ¿no?, para impedir el regreso de la sangre hacia lo que es la aurícula mediante la sístole. O sea que si se contraen los músculos papilares, es para evitar que la sangre se regrese. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está tensionando esos músculos papilares? A las cuerdas Las tendinerosas. valvas. Ah, sí. Las valvas, así es. Como están debajo de las valvas, lo que hacen es como los paraguas que tienen los rayos para que eviten que el paraguas se vaya hacia arriba. Estos músculos papilares tienen exactamente esa función, evitar que las valvas se entren a la aurícula izquierda. Las tensionan para que no se vayan a voltear, como sería el paraguas. Los paraguas, si se han visto los paraguas cuando se vencen los rayos, se van para atrás, ¿verdad? Y entonces ya no tiene función de parar el agua. Aquí es evitar que las valvas se prolapsen hacia la aurícula. Es la única función de los músculos papilares. Bueno, estamos hablando de las valvas, ¿ya? Esta es la válvula, ¿sí? Esta. ¿Sí? Así está abierta. ¿De acuerdo? Estas válvulas, como les mencionaba, es una laminita, un tejido muy fino, muy delgadito, muy terso, al palparse, al frotarse entre los dedos, una tela muy delgadita. Durante el proceso de la fiebre reumática, ¿sí? La fiebre reumática causada por qué bacteria? Por estreptococos. Estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? El estreptococo beta hemolítico del grupo A que causa una faringoamigdalitis de repetición. O sea, ¿cuántas veces tiene faringoamigdalitis de repetición para considerarse como tal? Una persona con faringoamigdalitis. ¿O cuándo se dice faringoamigdalitis de repetición? Más de tres. ¿Mande? Más de 3. Así es. Cuando se padece más de 3 cuadros de faringoamigdalitis al año, ¿sí? Al año ya se llama faringoamigdalitis de repetición. Le estoy dando todos los conceptos porque esto es importante para que ustedes sepan a quién sí buscarle fiebre reumática y a quién no, ¿verdad? Bueno, una persona que padece faringoamigdalitis de repetición por estreptococo beta hemolítico va a tener un proceso inflamatorio y un proceso totalmente inflamatorio agudo. ¿Cuáles son los 4 componentes de una inflamación en cualquier tejido? Rubor. Rubor, Puede ser Edema. edema, calor. perdón, Calor. calor y Dolor. Pérdida de la función. dolor, ¿verdad? Dolor. Pues son 4 componentes. En cualquier tejido donde hay un proceso inflamatorio agudo, ¿qué sucede con el tejido? Tiene edemas, tiene distensión del tejido por edema, ¿sí? Si ustedes se golpean una parte de la piel, una mano o donde sea, ¿qué pasa cuando se inflama ahí donde se golpearon? ¿Cómo queda la piel? Dura. Se endurece. Se endurece y se distiende la piel. Y la piel parece como si estuviera rubicunda, como si estuviera brillante, ¿verdad? Por el estiramiento de la piel. ¿Y qué sucede cuando se desinflama esa zona? ¿Cómo queda la piel?
Blanda. laxa, Laxa, elástica. elástica, laxa, ¿verdad? Rugosa, ¿sí? Bueno, en el proceso inflamatorio de la fiebre reumática, a nivel del corazón, entra la bacteria, el estreptococo beta hemolítico al organismo, genera un proceso de reacción antígeno-anticuerpo, complemento, ¿sí? La bacteria entra, el componente de la pared celular del estreptococo tiene componentes muy parecidos a los componentes celulares del corazón, del miocardio, del endocardio y del pericardio, e incluso algunos componentes del cerebro, de las articulaciones, del riñón, incluso, etcétera, ¿sí? Y esto provoca que se generen anticuerpos contra esos componentes, de tal forma que va a haber una reacción antígeno-anticuerpo complemento. Estos complejos se depositan en los tejidos cardíacos y finalmente hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Por el depósito de esos complementos. Hay un proceso inflamatorio y a nivel endocárdico produce una endocarditis, produce una valvulitis, en este caso la válvula mitral, puede provocar una miocarditis, puede provocar una pericarditis, ¿sí? O sea, hay un proceso inflamatorio agudo por esa reacción antígeno-anticuerpo complemento, ¿sí? Y esta reacción inflamatoria provoca problemas clínicos agudos. El paciente puede estar desarrollando insuficiencia cardíaca aguda, las válvulas están inflamadas, están engrosadas y puede provocar insuficiencia mitral aguda, etcétera, ¿sí? Pero a la válvula le sucede lo mismo que a la piel que les mencionaba. Llega un momento en que se desinflama y ese tejido endotelial donde está la válvula queda rugosa después de inflamada. Y al quedar rugosa, permite que la circulación, la sangre que está chocando contra esas válvulas, circule mal. Acuérdense que en la circulación normal, a nivel intravascular o a nivel intracardíaco, la superficie endotelial debe ser lisa. Es uno de los principales componentes que debe existir en los vasos para que la sangre circule en forma laminar y no en forma turbulenta, ¿sí? Esta sangre que se encuentra con un tejido laxo, rugoso en la válvula, permite que la sangre, al estar rozando sobre esa válvula deformada, empiece a acumularse calcio, detritos celulares, fibrina, fibrinógeno, etcétera, y ahí se inicia un proceso histórico, fisiopatológico, donde cada vez se va engrosando más y más y más esa válvula por el depósito progresivo de sustancias que no le sirven al organismo o que lleva la sangre, ¿sí? Entonces, esa válvula, con el paso del tiempo, pues se va engrosando paulatinamente más. Una vez que inició el proceso inflamatorio, sucede ese proceso de deformación de la válvula. De tal forma que a los 20, 30 años después de que la persona sufrió fiebre reumática, esa válvula, al tocarla a ustedes, es una piedra. Ya no es un tejido fino, laxo, como una telita delgadita. Ahora es una piedra ahí. Y eso ya no permite ni que se abra bien la válvula, ni que se cierre bien. Las dos válvulas de la mitral están pegadas o están unidas en sus extremos por comisuras valvulares que permiten la apertura y el cierre adecuados. En este caso, la válvula mitral, esas comisuras quedan totalmente pegadas y hace que el orificio por donde pasa la sangre, ¿sí? Aquí, como lo vemos en esta diapositiva, vemos cómo es un orificio fenestrado con las comisuras hacia los lados que permite una apertura adecuada de la válvula. Esto permite que la apertura sea aproximadamente de 4 a 6 centímetros cuadrados, ¿sí? Pero en condiciones de la estenosis mitral, donde hay acúmulo de sustancias, aparte de que la válvula está prácticamente hecha una piedra, las comisuras están pegadas y al abrirse
deja un orificio muy pequeño, de 1 centímetro cuadrado, 0.9, 0.8, todo dependiendo de la evolución. Todo este proceso fue gracias a que un proceso inflamatorio inicial, que fue la fiebre reumática, provocó una deformidad inicial de inflamación en las valvas, y este proceso de inflamación originó que se fueran acumulando paulatinamente sustancias y le hace que esa persona que tuvo fiebre reumática, hasta los 20, 30 años después, empieza a tener manifestaciones de que se está tapando esa válvula, ¿sí? Entonces ya llega a una etapa en la cual ya no se llama fiebre reumática, se llama cardiopatía reumática inactiva, o sea, es una secuela de la fiebre reumática que tuvo inicialmente ese niño, porque son realmente niños, ¿sí? Y que después desarrolló este proceso fisiopatológico, ¿sí? El tiempo es muy variable, algunos piensan que a veces interviene mucho la temperatura del lugar, se cree que en lugares tropicales son más rápidos estas manifestaciones, etc. Pero sabemos que cada roce de la sangre, cada choque de la sangre por esa válvula se va deformando un poco más, ¿sí? De tal forma que si sabemos que en un minuto la sangre choca 60 veces sobre esa válvula, ¿sí? En un día, ¿cuántas veces choca? Alguien haga la cuenta. En una hora, ¿cuántas veces rozaría la sangre sobre esa válvula rugosa? En una hora son 3.600 veces. ¿Ande? 3.600. 3.600. Y en un día, En un día 3.600. 86.400, ¿no? ¿cuánto? Si es en un día, 86.400. 86.400 veces, así es. Y ahora multiplícanlo por 20 años, ¿ya? Pues son muchas veces. Entonces, se necesita mucho tiempo para que esa válvula se vaya deformando paulatinamente. Y entre más cerrada esté este orificio, por donde va a pasar la sangre, entonces más síntomas, porque el paciente va a tener menos oportunidad de vaciar sus venas pulmonares hacia la aurícula, de la aurícula del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y esto, entre más se vaya cerrando, más sintomatología. ¿Cuál? La disnea. Bueno, entonces, tenemos pues que la sangre, al llegar a las cavidades derechas, llega por las venas cavas, la vena cava superior y vena cava inferior, que llega con sangre insaturada, ¿verdad? No oxigenada, ¿sí? Esta sangre llega al ventrículo, a la aurícula derecha, pasa por la válvula tricuspidia hacia el ventrículo derecho, y de ahí pasa a la circulación menor, que es la circulación pulmonar, a través de la arteria pulmonar. ¿Por qué arteria si es sangre venosa? Es una terminología que no entendemos por qué se quedó así. Debería llamarse vena pulmonar, gran vena pulmonar, ¿verdad? Pero no es así. Dejaron como nombre arteria pulmonar, ¿sí? Se divide en dos, arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Un momentito. Arteria pulmonar derecha e izquierda. Y luego se van dividiendo en arteriolas pulmonares y finalmente llegan al lecho vascular pulmonar. Ahí se oxigena la sangre, elimina el dióxido de carbono, elimina todas las sustancias de desecho, y luego ya viene a los vasos más pequeños, que son deberían de llamarse arteriolas pulmonares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta sangre ya está oxigenada. Doctor, Sin embargo, se llaman vénulas pulmonares, son venas. doctor, pero eso vendría siendo por la configuración interna de los mismos vasos sanguíneos, ¿no? Así es. Así se le Porque, porque al no requerir tanta presión para el retorno, pues deberían de, Así es. o sea, Más que eso, sí, tienes razón en esa parte, pero más que eso es por la componente de la pared vascular. Tienen componentes, pues si no iguales y parecidos, porque por ejemplo las arterias pulmonares, perdón, tienen más componente muscular que las arterias. Las arterias tienen más componente elástico que muscular. Sin embargo, así se le quedó.
para terminología, pues debería de usarse lo otro, ¿verdad? Que estas se llaman venas pulmonares y estas se llaman arterias por el contenido. Ya, sin embargo, así se quedó. Entonces las vénulas se van juntando hasta que forman las 4 venas pulmonares, ¿sí? Y estas venas pulmonares vienen a vaciarse, primero como un paso pasivo, valga la redundancia, a través de la aurícula izquierda, válvula mitral, y luego el ventrículo izquierdo y de aquí a la aorta, ¿eh? Pero ya con sangre oxigenada, ¿sí? Pues bien, una vez que tenemos ese ejemplo de la válvula mitral, ¿sí? Que antes abría de esta forma, ¿sí? Y dejaba este espacio, que son 4 o 6 centímetros cuadrados de apertura, que es el área valvular funcional mitral. Ahora nada más va a abrir de esta forma, nada más abre hasta ahí, ¿sí? Nada más abre hasta ahí y le queda un pequeño orificio para pasar la sangre al ventrículo izquierdo. Entonces, esas 2/3 partes del llenado ventricular ya no se cumplen tanto porque ya no está pasando tanta sangre. Está pasando muy poca sangre. Es lo que estamos viendo aquí en la diapositiva donde vemos la válvula desde arriba, ¿sí? En lugar de pasar por esto, pasa por un orificio muy pequeño, ¿sí? ¿Y qué pasa con el resto de la sangre? Si antes se llenaba el ventrículo izquierdo con 100 mililitros, ahora se llena con 60. ¿Qué pasa con el resto de la sangre, los otros 40 mililitros? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que se está acumulando en algún otro En la lugar. aurícula. ¿En dónde? En la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, exactamente. Entonces, la aurícula izquierda, desesperadamente, acuérdense que en la tercera parte del llenado ventricular corresponde a una contracción auricular final, ¿verdad? Para que se llene todo el ventrículo. Pero lo está haciendo, pero no puede porque es mucha sangre. Entonces, la aurícula izquierda, inicialmente, para tratar de vencer esa resistencia, que es una válvula deformada, engrosada, calcificada, entonces se contrae con mucha fuerza, ¿sí? Y esto origina, primero, dentro de lo que es la aurícula izquierda propiamente dicha, que se hipertrofien sus fibras musculares y después que se dilate, ¿sí? Pero cuando empieza a haber esta sangre extra, lo que va a hacer la aurícula izquierda es aumentar sus presiones dentro de la cavidad, ¿sí? La aurícula izquierda normalmente tiene de 3 a 5 milímetros de mercurio, quizás menos, de presión intra. Si ustedes meten un tensómetro aquí dentro de la cavidad auricular izquierda, van a ver que tiene de 2 a 3 milímetros de mercurio de presión intraauricular. Pero cuando ya tienes toda esta sangre, su presión aumenta hasta 8, 10 o más milímetros de mercurio de presión intraauricular. Entonces, esta etapa se llama hipertensión auricular izquierda. ¿Por qué? Porque está aumentada la presión dentro de la aurícula izquierda. Pero como antes de la aurícula no hay válvulas en todo el circuito circulatorio pulmonar hasta la arteria pulmonar, esta presión la transmite la aurícula izquierda en forma retrógrada. ¿Hacia dónde? Hacia los capilares pulmonares. Entonces, la primera etapa de la enfermedad es la hipertensión auricular izquierda y la pasa a los vasos o a las cavidades que están antes de ella. ¿Cuáles son? Lo que está inmediatamente antes de la aurícula izquierda. Las venas pulmonares. Las venas pulmonares. Entonces, esta presión de 8 o 10 milímetros de mercurio o más, que está muy aumentado, lo pasan a las venas pulmonares. Y una vena pulmonar normalmente es un tubo, pues delgado, pero es un tubo con un diámetro mantenido, ¿verdad? En este caso, la arteria pulmonar la vena pulmonar, como son vasos muy delgaditos, muy flexibles, hacen una deformidad, se dilatan, se distienden, e incluso llega un momento en que se pueden romper.
y causarle al paciente hemoptisis masiva, a veces hasta la muerte por hipovolemia, ¿sí? Entonces, pasó esta presión inicial de una hipertensión auricular izquierda a una hipertensión venosa pulmonar, ¿sí? Las venas pulmonares están distendidas, están aumentadas de presión y es una hipertensión venosa pulmonar, ¿sí? Pero esto también se sigue yendo hacia atrás en forma retrógrada, esa presión aumentada, y llega hasta el lecho vascular pulmonar, hacia los capilares pulmonares. En los capilares pulmonares, si ustedes se acuerdan, hay tres tipos de presión: la presión hidrostática, la presión coloidosmótica y la presión tisular, ¿sí? Entonces, en una presión que tiene aproximadamente, normalmente, 35 milímetros de mercurio de presión hidrostática, en este caso va a aumentar a 45, 55 milímetros de mercurio y va a hacer que pase líquido al intersticio pulmonar, porque la presión hidrostática está muy aumentada, entonces hay un trasudado mayor de líquido al intersticio pulmonar. Y esto origina que el intersticio pulmonar se encharque de agua, se encharque de plasma, que salga mucho plasma y no existe forma de, a nivel venular, esta sangre se reabsorbe en gran cantidad, pero aquí no se puede reabsorber porque hay una cantidad muy grande de líquido intersticial. Y entonces entran en funcionamiento los capilares linfáticos para reabsorber todo ese líquido extra que quedó en el intersticio. Estos capilares linfáticos llegan a formar una red muy intrincada a nivel intersticial pulmonar, y en la clínica lo vemos a través de una radiografía de tórax como las líneas A, B y C de Kerley, que después hablaremos de ellas. Estos vasos linfáticos pulmonares llegan a ser insuficientes para absorber todo ese líquido que salió por el aumento de la presión hidrostática que viene desde la aurícula izquierda, reflejada en forma retrógrada desde la aurícula izquierda, y genera que el pulmón sea más pesado. O sea, hay mucho líquido intersticial que no se pudo reabsorber, ni que los capilares linfáticos lo pudieron reabsorber. De tal forma que queda mucho líquido intersticial. Si ustedes experimentalmente toman una esponja seca, la esponja es un tejido muy, muy livianito, ¿verdad? Pero métanla al agua, esa esponja, y les va a pesar bastante este pedazo de esponja cuando está mojada o está húmeda. ¿Por qué? Porque quedó agua dentro de los mismos orificios de la esponja. Aquí en el pulmón sucede algo similar, ¿sí? El pulmón se vuelve pesado, bastante pesado, y entonces entran en funcionamiento todos los mecanismos para percibirse el edema intersticial. Hay receptores de distensión a nivel intersticial pulmonar que son captados por el sistema nervioso central como un aumento en la distensión, en el espacio intersticial, y conscientemente así lo capta el cerebro de la persona afectada. Sí, esos receptores J, que son receptores de distensión intersticial, son receptores que ponen en funcionamiento en la parte consciente de este fenómeno que están sufriendo los pulmones, ¿sí? Las venas, las vénulas, arteriolas y los bronquiolos van en un mismo paquete pulmonar, en el intersticio, y van compitiendo por espacio, de tal forma que llega un momento en que ese espacio intersticial está tan aumentado que comprime los tres compartimentos, y el que más se cede, el que más se vence, es el bronquiolo. Y entonces esto impide el adecuado llegada de aire a los pulmones por un espacio
una competencia por espacio en vamos a decir, en este paquete vasculobronquial, ¿verdad? Y eso impide todavía más la llegada de aire oxigenado. La otra es que hay un intercambio muy difícil entre el alveolo y los capilares para el intercambio de oxígeno adecuado. Y esto provoca lo que se llama una dificultad en la hematosis a nivel pulmonar. Pero lo que más provoca la conciencia de la disnea es el cansancio de los músculos de la respiración. Llega un momento en que los músculos que tienen que mover un pulmón muy pesado y muy duro se cansan y empiezan a entrar en acidosis láctica y empiezan a cansarse, y hasta entonces empieza a haber la manifestación consciente y subjetiva de falta de aire. ¿Cuáles son los músculos de la respiración que ustedes conocen? Diafragma. Diafragma, Los Los intercostales. intercostales. costales, ¿qué más? Los escalenos, Los escalenos, el serrato anterior, serrato anterior, ¿cuál otro? esternocleidomastoideo, Esternocleidomastoideo, mm, y algunos rectos del el abdomen. Entonces, todos esos músculos, cuando una persona está teniendo ese proceso fisiopatológico, no se da cuenta que está sucediendo esto, sino hasta que sucede todo este proceso y, sobre todo, el cansancio de los músculos de la respiración. Cuando se empiezan a cansar los músculos de la respiración, el paciente empieza a sentir que le falta el aire, ¿sí? Y eso va a ser a determinado tipo de ejercicio. Esto origina la sensación subjetiva de falta de aire, ¿sí? Muy bien. Esta hipertensión auricular que pasó a la hipertensión venosa pulmonar, ahora se llama hipertensión venocapilar pulmonar, que es el substrato fisiopatológico más importante en la insuficiencia cardíaca o en la disnea, como causa de disnea. Este líquido intersticial, ¿sí? Al pasar al intersticio provoca toda esta situación, pero no puede quedar ahí, puede incluso pasar ese líquido a los alveolos y llenar o encharcar los alveolos, provocar todavía más dificultad para la respiración. Y entonces vienen las diferentes etapas de la disnea, por ejemplo, la ortopnea, la disnea paróxica nocturna, etcétera, ¿sí? Eso es lo que provoca. Pero fíjense bien, toda esta presión retrógrada a través de las arterias pulmonares que pasó a las venas, que pasó de las vénulas pulmonares a la circulación venocapilar pulmonar, se puede seguir transmitiendo en forma retrógrada. Y esto impide todavía la circulación a través de la circulación pulmonar, lo cual hace que aumente la presión hidrostática en estos sitios, que es la circulación pulmonar. Y entonces llega una etapa que se llama hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Se transmite en forma retrógrada hasta el ventrículo derecho, ¿sí? Puede provocar acá en esta parte insuficiencia pulmonar de la válvula pulmonar, pasarse hasta el ventrículo derecho y provocar primero hipertrofia, ¿sí? Y segundo, dilatación del ventrículo derecho. Y entonces provocar lo que se llama insuficiencia cardíaca derecha. Y al mismo tiempo que se dilató el ventrículo derecho, se dilata el anillo valvular tricuspideo, y hace que las válvulas de la tricuspidea no coapten en sus puntas y provoca insuficiencia tricuspidea. La presión puede pasarse hasta las venas, hasta la aurícula derecha, y de ahí a las venas cavas. Y las venas cavas, pasar esta presión hacia sus antecesores que las forman, como son las venas sistémicas. Entonces ya el paciente que viene desde una deformidad inicial
ahora tiene hipertensión venosa sistémica. ¿Sí? Hipertensión venosa sistémica. ¿Sí? Fíjense todo lo que pasó el paciente. Aquí en la aurícula pues provoca otras patologías, ¿verdad? Fibrilación auricular, etc. Hipertensión venocapilar pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia tricuspidia e hipertensión venosa sistémica, ¿sí? Y la hipertensión venosa sistémica provoca edemas. Entonces, un paciente que inicialmente tenía pura disnea, ahora va a tener disnea y edemas, ¿sí? Eso sucede en la estenosis mitral. Les vuelvo a repetir. Vean ustedes, por ejemplo, aquí, como una válvula normal, al llegar la sangre, llena el ventrículo izquierdo, después viene la contracción auricular, pero cuando hay una estenosis mitral, vean ustedes cómo se llena apenas una pequeña porción de ahí, unas gotitas, o una porción pequeña de sangre, ¿sí? Entonces, en la estenosis mitral de origen reumático, ¿cómo está el ventrículo izquierdo para ustedes? Ya una vez que vieron toda esta fisiopatología. ¿Atrofiado? No atrofiado, pero sí está hipotrófico, ¿verdad? Si ustedes ven, el ventrículo izquierdo no entra para nada en la fisiopatología de esta enfermedad, ¿verdad? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, hablamos en función del ventrículo izquierdo. Entonces, el paciente no está cursando con insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo está normal, a reserva de que tenga una doble lesión mitral, o sea que aparte del estenosis tenga insuficiencia, entonces ya entra en funcionamiento el ventrículo izquierdo. Pero mientras existe la pura estenosis mitral, o sea, una estenosis mitral pura, no hay intervención del ventrículo izquierdo. La otra cosa que pudiera hacer fallar el ventrículo izquierdo en estas condiciones es que hubiera tenido una miocarditis subyacente de tipo reumático, o sea que aparte de todo lo que sufrió, tuvo una miocarditis porfía reumática y que le dañó, pero esto no sucede siempre. Entonces, realmente el ventrículo izquierdo no entra en la fisiopatología de la estenosis mitral pura, ¿sí? De tal forma que aquí, ¿qué tipo de insuficiencia cardíaca existiría? Si ya vimos todo en la fisiopatología. Es una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y que no todos lo tienen. O sea, si hay insuficiencia cardíaca en el paciente con estenosis mitral pura, es una insuficiencia cardíaca derecha, no izquierda. Todo esto, toda esta fisiopatología es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca izquierda. Pero en el caso específico de la estenosis mitral, no hay insuficiencia cardíaca izquierda, hay hipertensión venocapilar pulmonar ocasionada por una obstrucción mecánica en el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, que es la estenosis mitral. Ahora, esto lo quise poner de ejemplo para que ustedes vieran cómo se desarrolla la disnea en un paciente cardiópata. ¿Qué sucede entonces con los pacientes que tienen, por ejemplo, hipertrofia? Los pacientes con hipertrofia de cualquier origen, ¿sí? Vamos a hablar de los pacientes con hipertensión arterial sistémica, que desarrollan hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué desarrollan hipertrofia ventricular izquierda? Porque la aorta va a ser un impedimento para el vaciamiento fácil del ventrículo izquierdo. O sea, el ventrículo izquierdo, al contraerse, arroja la sangre a la aorta, la cual tiene cierta resistencia, pero no es una resistencia ya determinada
para que el ventrículo izquierdo se pueda vaciar bien. Pero cuando hay un aumento en la impedancia de la aorta, o sea, en la resistencia de la aorta para el vaciamiento del ventrículo izquierdo, como es músculo, se hipertrofia. ¿Sí? ¿Y qué pasó aquí? Hay un aumento en el grosor del ventrículo izquierdo con la disminución de la cavidad ventricular izquierda. ¿Sí? Hay una relación cavidad-diámetro ventricular que no están guardándose adecuadamente. ¿Sí? Y esto origina que la sangre, al llegar a la aurícula izquierda, pase por la válvula mitral y llegue a una cavidad ventricular izquierda muy pequeña. ¿Sí? Muy pequeña. Ahora, el corazón tiene dos funciones básicamente, el ventrículo izquierdo, el músculo cardíaco. Una de contracción y otra de relajación. Contracción, relajación. ¿Sí? Durante la contracción, que es la fase sistólica del ventrículo, de donde se invierte mucha energía, la carga energética de todos los tejidos, tiene una fase en la que se tiene que relajar para que recibir la sangre que le va a llegar. ¿Sí? Esa fase de relajación se llama diástole. Entonces el corazón le está llegando la sangre por el llenado de sangre que está viniendo las venas pulmonares, se está relajando y se está distendiendo. Se distiende para que le quepa la mayor cantidad de sangre posible y luego contraerse fuertemente. Esa es la fase diastólica o de relajación del corazón. ¿Sí? Cuando hay una hipertrofia del corazón, la relajación, la distensión, disminuye cuando está hipertrófico el ventrículo. Aparte de que está pequeña la cavidad ventricular, tiene muy poca relajación y distensibilidad del músculo del ventrículo izquierdo. Un ejemplo, experimental. Ustedes agarran una bomba de esas de que usan para las fiestas, para llenarse con aire. Aquí le van a llenar de agua. Si le van a echar agua, si es una bomba que tenga capacidad para 50 mililitros de agua, hasta los 50 mililitros la bomba va a estar a su máxima expresión de distensibilidad y de relajación. Sí, elasticidad. La elasticidad de esa bomba es hasta 50 mililitros de agua. Si usted le pone el 55, ¡pum!, explota la bomba. ¿Sí? O sea, tiene una máxima distensibilidad y relajación como un material para distenderse y relajar. Si ustedes agarran la bombita, pues es un material muy pequeño, ¿verdad? Cuando está flácido, no tiene ningún contenido. Pero cuando la llenan de agua, pues se vuelve un cuerpo grande, ¿no? Hasta su máxima capacidad, que es la máxima distensibilidad o máxima elasticidad de la bomba. Aquí el corazón es igual. El corazón tiene una máxima distensibilidad y relajación. No puede más allá de ciertos límites, de tal forma que puede distenderse a un máximo y luego ese máximo le permite contraerse con mucha fuerza. ¿Sí? No puede llenarse más allá de ciertos límites. Entonces, esa se llama fase de función de relajación y distensibilidad del ventrículo izquierdo. En la hipertrofia sucede lo mismo. En la hipertrofia hay una distensibilidad y relajación, pero están disminuidos. De tal forma que la sangre que llega al ventrículo llega en menos proporción porque está muy pequeña la cavidad y porque no se relaja ni se distiende bien el ventrículo. ¿Sí? Esto hace que la cavidad ventricular izquierda se llene también fácilmente, aunque no es como en la estenosis mitral, que es un obstáculo por una válvula deformada. Aquí es un obstáculo porque no permite el llenado del paro del ventrículo por la hipertrofia. Y en lugar de llenarse con 100, como decíamos, también se llena nada más con 60. Los otros 40 quedan en la aurícula izquierda y todo el proceso fisiopatológico que mencionábamos en la estenosis mitral.
hipertensión venosa pulmonar, hipertensión venocapilar pulmonar. Y llega un momento en que el paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda tenga disnea por hipertensión venocapilar pulmonar causada por un trastorno diastólico del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Eso origina que el ventrículo izquierdo tenga menor capacidad de llenar. En un paciente que tiene un infarto al miocardio, ¿sí? Vamos a suponer que el infarto está en esta parte, ¿no? Aquí en la punta del corazón, parte del septum y parte de la punta, en la parte posterior, en la punta del corazón. Es toda esta parte, tiene un infarto, ¿sí? Cuando llega la sangre, les vuelvo a repetir, llega la sangre, se distiende, todo el músculo cardíaco se distiende y se relaja y hace que se abra más para que le quepa mayor cantidad de sangre. En el caso de un paciente con infarto, esa sangre va a llegar y va a chocar contra una superficie que no se relaja ni se distiende. No tiene ni relajación ni distensibilidad. Es una zona acartonada, ¿sí? De tal forma que si se llenaba con 100 mililitros, como decíamos, ahora se va a llenar también con 60 porque no se distiende esta parte, está infartada o está isquémica. Por la falta de la relajación y la distensibilidad, se llena muy rápido el ventrículo izquierdo y sucede el mismo fenómeno fisiopatológico que mencionábamos acá arriba, ¿sí? O sea, el fenómeno fisiopatológico de relajación y de distensibilidad ya no va a suceder lo mismo, ya no se distiende ni se relaja bien por la zona infartada, ¿sí? Y esto origina que aumenten las presiones en la aurícula izquierda y en las venas pulmonares y también hipertensión venocapilar pulmonar. Y un paciente con un infarto, con una zona de isquemia, llega un momento dado en la evolución de su enfermedad que desarrolla insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Obviamente todos son parámetros clínicos para decir que el paciente tiene un pronóstico de mortalidad muy altos. Muy bien. Hasta ahorita, ¿alguna duda con la disnea? Entonces, cualquier proceso fisiopatológico que impida el vaciamiento, el llenado ventricular, va a provocar trastornos en el llenado ventricular y va a provocar los mismos datos fisiopatológicos que la estenosis mitral. Hipertensión auricular izquierda, hipertensión venopulmonar, hipertensión venocapilar pulmonar, etc. ¿Sí? Ahora, puede haber situaciones en las cuales el ventrículo izquierdo está muy dilatado, ¿sí? Muy dilatado. Aquí, esta dilatación o trastorno sistólico del ventrículo izquierdo hace que el ventrículo, ¿sí?, sea un ventrículo muy rígido, no distensible por una dilatación de esto. Aquí se va a llenar de sangre, pero se va también a llenar muy rápidamente por la falta de distensibilidad del ventrículo izquierdo, no se distiende, ¿sí? Y sucede el mismo proceso fisiopatológico. Esto sucede sobre todo en los grandes infartos o en las cardiomiopatías dilatadas, ¿sí? Y provoca un efecto muy similar a todo lo que habíamos dicho de la estenosis mitral. ¿De acuerdo? Ahora bien, en la clínica, ustedes van a ver diversos pacientes que tienen diversos grados de disnea. Hay algunos pacientes que ya llegaron hasta el tope y no solamente tienen disnea al ejercicio, sino ahora se agitan hasta estar en la cama. Y tienen que usar 5 o 6 almohadas o de plano dormir en el reposet porque el acostarse les provoca más disnea. ¿Sí? ¿Qué provoca con una paciente con estas condiciones? Decirle que se acueste en forma horizontal. O lo que van a hacer ustedes es que toda la sangre de las extremidades inferiores, superiores y de todo aumenten su retorno al centro del cuerpo, al tórax, aumente el retorno venoso
se vaya hacia la circulación pulmonar y esto provoca todavía mayor aumento de las presiones hidrostáticas, mayor salida de líquido intersticial, y ya no intersticial, sino alveolar, y el paciente no tolera estar en decúbito, ¿sí? No tolera estar acostado porque todo se le vino a golpear acá al centro del cuerpo y le provocó mayor disnea. Entonces, un paciente cardiópata claramente tiene ese signo, ¿sí? Ese más no signo, ese síntoma, ¿sí? De falta de aire al estar acostado. Y muchos pacientes usan almohadas durante la noche, ¿sí? E incluso muchos de ellos en la noche, aun cuando tengan muchas almohadas, la sangre se sigue agolpando al centro del cuerpo, puede provocar edema intersticial y edema alveolar. Y esto provocar una situación que se llama disnea paroxística nocturna. El paciente se levanta y ahogándose, ¿sí? De tal forma que así van a encontrar ustedes en la clínica muchas clases de disnea, diferentes grados de disnea. Y así tenemos que los pacientes que tienen disnea a grandes esfuerzos, o sea, al caminar más de 10 cuadras, ¿sí? Si antes caminaba 20 cuadras, ahora nada más camina 15 y ya va bien agitado. Es un paciente con disnea de grandes esfuerzos. Y los pacientes son clasificados pacientes con disnea, pero no tan grave. Se ha clasificado la disnea en diferentes asociaciones o diferentes foros, pero la más utilizada a nivel mundial es la de la Sociedad de Cardiólogos de Nueva York, la New York Heart Association, ¿sí? Esos cardiólogos clasificaron a los pacientes en 4 grupos. Aquellos que tenían disnea a grandes esfuerzos o al caminar más de 10 cuadras, se les llamaba clase funcional 1, ¿sí? Como lo vemos aquí en la gráfica. Al paciente que se agitaba al caminar de 2 a 10 cuadras, o al paciente que tenía disnea al hacer ejercicios moderados, ¿sí? Ponerse, bueno, al caminar media cuadra, etcétera, al caminar 2 cuadras, perdón, caminar 4 o 5 cuadras, el caminar 2 tramos de escalera, etcétera, a eso le llamaba clase funcional 2, ¿sí? Aquel paciente que se agitaba al caminar menos de 2 cuadras o al hacer algún ejercicio pequeño, como abrocharse las agujetas de los zapatos, a bañarse, etcétera, o al caminar menos de 2 cuadras, se llamaba pacientes con disnea mínimos esfuerzos o disnea o disnea a mínimos esfuerzos o clase funcional 3 de la New York Heart Association, ¿sí? Y el paciente que no solamente con los pequeños esfuerzos, sino que se agita al estar acostado, es aquel que tenía disnea en reposo, ¿sí? Al estar acostado, voltearse de un lado a otro, ya le causaba agitación. Esos son pacientes con clase funcional 4, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la morbimortalidad va aumentando. En el clase funcional 1, que es más o menos la mortalidad operatoria, o la mortalidad a 5 años en esos pacientes, tenía una mortalidad aproximada del 5%. El clase funcional 2 del 10 al 15%. Clase funcional 3 del 25 al 35%. Y el que llegaba con médico en clase funcional 4, más o menos del 65 al 70%. ¿Sí? Y así se consideran esos pacientes. Entonces, de acuerdo a esto, puede uno clasificarlo, pero va sabiendo uno que la morbimortalidad va aumentando conforme va aumentando la clase funcional, ¿sí? Y la otra, esta clasificación nos sirve para saber si el tratamiento está bien establecido. Un paciente que en clase funcional 4, que dan diuréticos, digitálicos, etcétera, pasa a una clase funcional 1, hubo una buena respuesta al tratamiento, aunque la morbimortalidad sigue siendo la misma. ¿Sí? Mejoran clínicamente, pero la mortalidad y la morbilidad son muy altas, en la forma en que yo. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Entonces mañana a las 12, doctora, y de 12 a 2, y ya la próxima semana sí la hacemos como usted nos dijo.
del jueves Eh, de 10 a 12, ¿sí? Me parece que mañana tenemos doctores, perdón, ay, se me fue la palabra, clase, doctor, de 1 a 2. De 1 a 2, Sí, sería mañana de 2 a 3, de 2 a 4, ¿verdad? de 2 a 4. O podría ser en la mañana, no sé si usted pueda. En la mañana tengo clase con el grupo B, de 9 a 10. Y, a ver, tengo mañana clase de 9 a 10. Pues podría ser de 10 a 12, doctora. Sí, está bien, doctor. ¿Me acuerda de todos modos? Sí. Sí, claro que sí, yo le mando mensaje. Muy bien. Muy bien. Entonces hasta mañana, ¿eh? Ni una Hasta mañana.